pedirles, hermanos, que abran sus escrituras a la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Nuestro Evangelio es el título del mensaje que queremos compartir en esta mañana. Y comenzamos en primera Tesalonicenses 1, del 1 al 5. Ahí en sus notas dice del 5 al 10, fue un error involuntario, pero debe ser del 1 al 5. Amén. Dice, hermanos, así en esa escritura: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pueden sentarse, hermanos. En esta primera carta a los tesalonicenses, en su introducción, tal como la hemos leído nosotros, el apóstol Pablo se goza en los frutos que ha recogido de aquella congregación que él fundó en Tesalónica. Con gozo, dice el apóstol, me gozo, dice, en la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Basta con eso para reconocer que el corazón del apóstol rebosa de gozo, de satisfacción, rebosa de esperanza al ver los frutos que se recogen en aquella iglesia que él fundó en Tesalónica. Pablo no se jactaba, hermanos, de sí mismo, sino que reconocía el crecimiento que los hermanos estaban experimentando en aquella congregación. Y eso lo llenaba de gozo. ¿Por qué lo llenaba de gozo? En primer lugar, porque al recoger frutos se daba cuenta de que su trabajo no había sido en vano. Aquella congregación daba un testimonio de fe en Cristo Jesús magnífico, admirable. Si ustedes siguen leyendo ese capítulo 1, se darán cuenta de toda la obra de fe que aquellos creyentes estaban llevando a cabo en Tesalónica. Y esto llena el corazón de Pablo de gran satisfacción. Pero lo que a nosotros nos llama la atención en esta mañana es que al expresar esa satisfacción, el apóstol Pablo dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente con palabras. Él dice, nuestro evangelio. Pareciera, hermanos, a simple vista, que él está diciendo esto que nos pertenece a nosotros, esto que es nuestro, esto que nosotros hemos hecho, esto que nosotros hemos logrado. Si así fuera, estaríamos diciendo que el apóstol Pablo se equivocaba, pues todos nosotros sabemos que el evangelio no es propiedad de ningún ser humano. El evangelio es Cristo mismo. El evangelio le pertenece al Señor porque Él nos lo reveló, tal y como el Espíritu Santo lo indicó para nuestra edificación. De manera que esta expresión de San Pablo, nuestro evangelio, nos genera una cierta preocupación, porque nos preguntamos nosotros, ¿por qué utilizó Pablo estas palabras? ¿Por qué se refirió al evangelio que él predicaba como nuestro evangelio, como si fuera suyo,
como si le perteneciera a él y a todos los otros apóstoles que se habían encargado de difundir el Evangelio de Cristo. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con estas palabras? ¿Por qué utilizó esta expresión nuestro Evangelio, que a nosotros podría confundirnos en algún momento? Usó esta expresión en primer lugar, hermanos, para distinguirlo de los evangelios falsos. El evangelio que Pablo describe, hermanos, le había sido revelado directamente por Cristo mientras él estuvo retirado en el desierto durante 3 años. Ahí tienen ustedes la cita en el libro de Gálatas, en el cual ustedes pueden descubrir ese tiempo que él dedicó a la búsqueda del Señor y como resultado le fue revelado todo el evangelio de Jesucristo. Esto quiere decir que el evangelio que él predicaba no era invento suyo, no era algo que Pablo había venido construyendo en la medida que predicaba o enseñaba en la iglesia. Lo que pasa, hermanos, es que Pablo se daba cuenta y miraba con sus ojos cómo falsos maestros andaban difundiendo falsos evangelios. Él lo llama entonces nuestro evangelio para distinguirlo de los evangelios falsos, para decirles a los tesalonicenses que él y los demás apóstoles no les habían predicado un evangelio de hombres, le habían predicado el evangelio inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso dice él, nuestro evangelio, para distinguirlo de todos aquellos evangelios que los falsos maestros andaban predicando. ¿Por qué los falsos maestros estaban en aquel momento haciendo tanto daño en la iglesia? Porque siempre ha existido desde aquellos días multitudes de personas que andan buscando algo nuevo, que andan buscando algo novedoso, que parece que ya se aburrieron de la verdad. Pero el problema, hermanos, es que mucha gente anda buscando algo nuevo porque nunca ha podido practicar el viejo evangelio de Jesucristo. Y el problema es, hermanos, que la gente busca algo nuevo porque lo viejo no lo puede practicar, porque lo viejo no lo pone en práctica en su vida. Y parece que llega a la conclusión de que aquel evangelio, este evangelio que Cristo nos ha legado, no tiene sentido, no tiene propósito y comienzan a buscar algo nuevo. El evangelio verdadero, hermanos, es verdadero, pero no tendrá propósito en nuestra vida sino hasta que comenzamos a cumplirlo, hasta que comenzamos a ponerlo en práctica. Sabía entonces el apóstol Pablo de aquella gente que solo andaba buscando algo novedoso, aquella gente que solo tenía comezón de oír algo nuevo, pero que no querían atreverse a iluminar la verdad con el evangelio de Jesucristo. Aquel evangelio que él había predicado y que el resto de los apóstoles les habían predicado a los tesalonicenses estaba dando frutos y él se gozaba en esos frutos abundantes. Por eso lo llama nuestro evangelio. Esto es importante para nosotros porque desde los días de Pablo, como ya lo hemos dicho, existen los evangelios falsos y existen los falsos maestros. Desde aquellos tiempos y hasta el día de hoy, se siguen anunciando evangelios que no nacieron en el cielo, sino que nacieron en el corazón de los hombres. Son evangelios cómodos que ofrecen todas las bendiciones de Dios a cambio de nada. Evangelios que predican simplemente créalo y Dios lo hará, aunque en su corazón no pase nada. Tenemos que decirlo, cualquier evangelio que nos predique y que no cambie nuestro corazón no es el evangelio de Cristo Jesús. Porque el evangelio de Cristo Jesús, por supuesto que está lleno de bendiciones para nosotros, pero está lleno de bendiciones en la medida en que transforma nuestro corazón, en la medida en que nos transforma por dentro.
Si el evangelio que hemos escuchado, el evangelio que estemos escuchando, el evangelio que escuchamos por tantas partes, no cambia, no provoca cambios en nuestro ser interior, ese no es el evangelio de Jesucristo. El falso evangelio, hermanos, tiene una característica y es que no produce fruto en la vida de las personas. Ya hemos dicho que en esta introducción a la carta, Pablo se está gozando por el abundante fruto que se está recogiendo en la iglesia en Tesalónica, entre aquellos hermanos cuyas vidas habían sido transformados por el evangelio. ¿Por qué los falsos evangelios no dan fruto? Porque es una semilla muerta y una semilla muerta no produce vida. Esto es interesante porque hay aquí un juego de ideas muy importante. El Señor Jesús, hermanos, en el Evangelio de San Juan y capítulo 12 y verso 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Fíjense que esta enseñanza parte de una verdad natural. El hombre que siembra la tierra sabe que la semilla, una vez que cae en la tierra, se muere, y solo hasta que se muere da fruto. Jesús les acababa de anunciar a sus discípulos su muerte y ellos estaban profundamente tristes al darse cuenta de que Él iba a morir. El Señor entonces les dice esta verdad y les dice: yo me puedo quedar aquí en vida, no va a servir de nada, pero si muero, entonces habrá fruto en abundancia. Y la cosecha de aquel sacrificio en la cruz del Calvario se sigue levantando hasta el día de hoy. Y nosotros somos parte de esa cosecha. Nosotros hemos nacido de ese grano de trigo que murió por nosotros en el Calvario. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el evangelio que no nos hace morir no nos puede dar vida. Si nosotros queremos dar fruto, tenemos que morir a algo. Nosotros, hermanos, no podemos esperar recoger el fruto de la paz en nuestra vida si no morimos primero a los odios y a las contiendas. Es imposible que alguien espere cosechar el fruto de la paz de Cristo en su vida si permanece continuamente en una lucha y en una contienda consigo mismo y con otras personas. Nadie puede esperar recoger el fruto del amor en su vida si no comienza a amar a Cristo sobre todas las cosas. Es decir, hermanos, si no se muere a algo, no hay fruto. Si no se muere a debilidades, a imperfecciones, a malos hábitos, a tantas cosas que nos afectan, no podemos recoger fruto. Quiere decir que el Evangelio de Jesucristo, hermanos, tiene como principio fundamental cambiar el corazón de las personas, porque cuando cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida. Y ese es el problema con el evangelio antiguo. Este evangelio que nos ha sido legado a nosotros no habla de cosas misteriosas, no habla de cosas extrañas, no habla de cosas novedosas. Es un evangelio antiguo de miles y miles de años, pero siendo tan antiguo, hay en esta semilla todo el poder y la fuerza para que la vida de los hombres sea transformada, para venir de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, porque es una semilla viva, viva con la sangre de Cristo Jesús. Y por eso, hermanos, practicar el antiguo evangelio es la clave. No busquemos novedades. Volvamos al viejo evangelio, porque solo ese viejo evangelio tiene poder para transformarnos en nuestro corazón. Y mientras nuestro corazón no sea transformado, no vamos a ver frutos en nuestra vida. Es doloroso que tengamos años en el evangelio y que aún no hayamos cosechado un fruto abundante de nuestra relación con Cristo Jesús. Tenemos que vigilar
que efectivamente en la práctica del evangelio verdadero comencemos a ver los resultados de una vida transformada en el nombre de Jesucristo. En segundo lugar, San Pablo lo llama nuestro evangelio para referirse a un evangelio que implicaba una responsabilidad. Pablo entendía que había recibido aquel evangelio verdadero con un solo objetivo: predicarlo a todo el que no lo conoce. Como ya hemos dicho, él lo llama nuestro evangelio para distinguirlo de los falsos, pero también para recordarnos que este evangelio nos ha sido entregado en depósito y que un día el dueño del evangelio va a regresar y va a pedir cuentas. Cuando San Pablo mismo escribía a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1 y verso 12, dice lo siguiente: por lo cual, asimismo padezco esto, sus prisiones, porque él estaba en prisión. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando él dice estas palabras, estoy seguro que el Señor es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Casi siempre todos pensamos que está hablando de su cuerpo, de que Él le va a preservar la vida hasta que haya cumplido su tarea y entonces el Señor lo va a llamar. Tiene algún sentido afirmar eso, pero tiene más sentido reconocer que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el evangelio de Jesucristo le había sido entregado en depósito, no en propiedad. Por eso dijimos en el primer punto que cuando él dice nuestro evangelio no está hablando de su propiedad, simplemente está diciendo nuestro para distinguirlo de los evangelios falsos. ¿Qué es entregar algo a alguien en depósito? Generalmente, hermanos, alguien entrega algo a otra persona en depósito porque es algo valioso en primer lugar. En segundo lugar, porque quiere que se lo guarde cuidadosamente. Y en tercer lugar, porque un día va a regresar y se lo va a pedir para recuperarlo. De manera que cuando el apóstol Pablo dice, Él guardará mi depósito, se refiere al evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo le ha sido entregado en depósito. Y si se lo han entregado en depósito, esto quiere decir que Él no puede disponer de aquel depósito a su gusto. No le puede hacer cambios, no lo puede negociar, no lo puede comerciar, no lo puede vender por dinero, no puede hacer nada. Es un depósito nada más. Todo lo que él está diciendo es el evangelio que Cristo, nuestro evangelio, el Cristo que nos dio este evangelio, nos lo ha dado para que lo compartamos íntegro, sin alterarle absolutamente nada. Ni una jota ni una tilde deberán ser alterados del evangelio que Cristo nos ha revelado, porque nos lo ha dado en depósito. Cuando alguien nos da algo en depósito, no lo podemos modificar, no lo podemos transformar, no le podemos hacer nada. Está guardado simplemente hasta el día que venga el dueño y lo retire. Y eso es justamente lo que él estaba diciendo. El evangelio verdadero, hermanos, nos ha sido entregado en depósito, no en propiedad. ¿Y por qué es importante esto? Porque si nos ha sido entregado en depósito y no en propiedad, no lo podemos modificar. No lo podemos hacer a nuestra manera. No podemos decir, aquí dice una cosa, pero yo voy a hacer otra. Aquí dice una cosa, pero yo lo voy a hacer de otro modo. El Señor dice aquí una cosa, pero yo lo voy a modificar. Esto está entregado en depósito y hay que comunicarlo tal como el Señor lo ha revelado. ¿Por qué es importante entender que el evangelio es en nosotros un depósito del Señor? Es necesario entenderlo para cuidarnos de no alterar su esencia,
de no alterar su mensaje, de no modificar el mensaje del Evangelio conforme a nuestras preferencias o a nuestros propósitos. Lo que Pablo estaba enfatizando es que nuestro Evangelio tenemos que predicarlo tal como ha sido revelado, aun cuando no nos guste. Porque siempre hemos dicho esto. Hay partes del Evangelio que son bonitas. Hay partes del Evangelio que nos encantan. Pedid y se os dará, es de mis favoritos. Llamad y se os abrirá. Y todo lo que pidiereis en mi nombre os será hecho. Recibo, Señor. Qué lindo es el Evangelio. Pero hay unas partes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No, hermano, qué terrible está eso. Es que hay unos hermanitos, hermano, que todo lo tenemos que predicar. Todo lo tenemos que decir. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Ahí tienen ustedes el ejemplo de Ezequiel en su llamamiento. Ya no tenemos tiempo, pero más o menos. Él dice que el Señor lo llamó y le mostró un rollo, que era la forma en que se escribía el Antiguo Testamento en aquellos días. Y en aquel rollo, hermanos, habían solo cosas tristes, endechas, lamentaciones y ayes. 3 cosas que tenía esa escritura. Endechas es el llanto por el que ha fallecido. A eso le llamaban ellos endechar. Endechas, lamentaciones es lamentar aquello que ha salido malo, sobre todo por nuestra negligencia. Quiere decir que eso es doloroso, ¿verdad? Así como cuando ustedes no le hacen caso a su esposa y se salen en la salida incorrecta y ella les dice, te lo dije. Todo lo que queda es lamentarse. Lamentaciones. Y ayes. Y las ayes son las más terribles porque cada vez que en el Antiguo Testamento dice ay, viene el juicio de Dios. Esas 3 cosas tenía el rollo y el Señor le dice a Ezequiel, y ahora te lo comes. Y dice que él no quería. Pero cuando se lo comió, se volvió dulce como la miel en su boca. ¿Qué es lo que Ezequiel nos quería decir? Cómanse todo el Evangelio, porque aunque no les guste, se va a volver miel en su corazón cuando el Señor los transforme. Amén. Hay que comérselo todo, así como está, sin alterarlo, porque está nada más depositado en nosotros. Tenemos que predicar el Evangelio tal como el Señor lo ha revelado. Y aunque hayan partes que no nos gustan, esa es la que más necesitamos. Porque esa es la que nos llama a ser transformados. Y entonces, hermanos, vamos a recoger fruto en abundancia. Vamos a orar. Señor.